Regreso en No se diga más a través de Rumba 98.5. Hoy no les habíamos anunciado que vamos a tener de invitado nuestro protagonista del día. Va a ser el doctor Servio Tulio Castaños. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Él nos va a estar acompañando en la segunda parte del programa del día de hoy a propósito de una declaración que hizo, una exhortación que hizo al Ejecutivo Nacional para que una vez que han exhortado a la eliminación del Departamento de Drogas de la Policía Nacional, exhorta ahora para que la DNCD pase a responder a la Procuraduría General de la República. Entonces, vamos a conversar con él para que aborde este tema, nos dé la justificación de esta solicitud y algunos otros temas desde el punto de vista jurídico que también fueron noticia el día de hoy, como la ansiada llegada del señor Argenis Contreras, Así quien es. fue deportado definitivamente desde los Estados Unidos. Esta persona estaba siendo señalada desde hace varios años como responsable, como presunto implicado en la muerte del abogado académico Junior Ramírez. Y al parecer, lo que las autoridades del Ministerio Público anterior no estuvieron dispuestos a hacer, en esta oportunidad lo hicieron muy rápidamente, gracias a la gestión de la magistrada Miriam Germán. Sí, llegó alrededor del mediodía de hoy y se espera, Wilson Camacho inclusive se dirigió al aeropuerto para hacer su traslado hasta la Procuraduría. Se espera ya que en las próximas horas se le solicite medida de coerción, de prisión preventiva, para que comience ya por fin a formar parte de este cuadro acusatorio por la muerte de Junior Ramírez. Así valoraron como positiva la llegada, la traída, mejor dicho, porque no llegó, lo trajeron, de Argenis. Eso es verdad, Sí, no es no lo mismo llegó, llegar no, que que te ser traigan. traído. Y valoraron como positiva que lo trajeran al país los familiares del abogado y esperan que justamente este mencione a los que fueron excluidos del caso, como por ejemplo, dicen ellos, Manuel Rivas, que es el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, hablamos de la ONSA, esto según la familia, especialmente su abogado, Irving Cruz, que dio estas declaraciones a los medios. Les recordamos a ustedes que este caso ocurrió el 12 de octubre del 2017. ¡Wow! No pareciera que hacen ya casi 4 años, porque como fue en octubre, fue encontrado el cadáver de este abogado con una cadena en el cuello, recuerdan ustedes unas imágenes horribles, atado con un bloc dentro de un arroyo en Mano Guayabo. El abogado fue visto por última vez en la UAS, en eso de la 1 de la tarde, y luego de esto se inició toda una investigación que al día de hoy por fin se logra traer a la que se considera autor material de este crimen, Argenis Contreras. Mira, y el otro que no sé si vino o lo trajeron Ujú. fue Juan Uvieres. Juan Uvieres, que tiene ya 3 días en la palestra pública quejándose de la concesión o la puesta en funcionamiento del nuevo corredor Núñez de Cáceres. Recordemos que apenas se anunció la puesta en funcionamiento de este corredor por parte del presidente de la República, Uvieres declaró que si al gobierno se le ocurría hacer o llevar este mismo modelo a otras arterias viales de la ciudad, a otros corredores, los conductores del actual transporte público los estarían esperando con fusiles. Después, al siguiente día, él desmintió eso, no era tan así, pero que sí, él advertía que no era conveniente porque estarían atentando contra la fuente de empleo y de ingresos de todos estos conductores. También hoy, entonces, su tercer día de aparición pública, Hubieres asegura que en el sector de los combustibles también hay un pulpo, como aquel que están investigando en el Ministerio Público. Y además él dice que es conocido por todo el Estado. ¿Tú lo conoces? No, yo no sé de quién él habla. Yo no voy a estar Tú de pulpo asumiendo. no sabes. Yo de pulpo nada, de tentáculos, nada de eso. Yo me quedo en salmoncito, cosas así. Yo de pulpo no sé. Pero nada tan bueno como un pulpo al grill, ¿no? Ay, sí, hay un pulpito a la Ese tipo de brava. pulpo sí. Ah, ese pulpo sí, el de que se come sí. Y bueno, señores, uno que todavía va a poder seguir comiendo, aunque sea en la cárcel de la fiscalía, porque no le han conocido medida de coerción todavía en Santiago, es justamente Antonio Gómez Díaz. Él era el subdirector regional de Santiago de la Dirección General de Aduanas. Digo era porque en el día de hoy
fue cancelado de su posición. Cancelado definitivamente. Definitivamente, tras la acusación de acoso y violación sexual. Son dos acusaciones distintas que pesan en su contra. Hoy se tenía previsto que se le conociera esa medida de coerción en Santiago, pero fue aplazada y será el próximo viernes cuando sí sea conocido. Pero ya el Ministerio Público adelantó en el depósito de solicitud de medida que están pidiendo 1 año de prisión para él por estas dos acusaciones en su contra. Son dos jóvenes que alegaron que una fue acosada cuando fue a una práctica para un empleo, y otra que dice que fue acosada porque él ya tenía una posición y él le dijo que para mantener la posición necesitaba que ella hiciera tal o cual cosa. Entonces, ambas denuncias pesan en su contra y se está haciendo la investigación del lugar. Esto ocurrió el 21 de diciembre, cuando llegó la primera denuncia en contra de este exfuncionario ya. Pues mientras se hace todo el proceso de investigación, ya decidieron desvincularlo de sus funciones de manera definitiva, mientras la unidad de cuidado, la unidad de violencia de género y abuso sexual está haciendo las indagatorias del lugar. Sí, porque hay que recordar que Antonio Gómez Díaz, había sido suspendido de su cargo temporalmente mientras avanzaban las investigaciones. Eso ocurrió el lunes pasado, pero ya fue cancelado definitivamente, ya no hay vuelta atrás después de que fuera efectivamente detenido. Así es, así que estaremos atentos al próximo viernes para ver qué medida de coerción le impondrán, si acogerá el tribunal la solicitada por el Ministerio Público de 1 año de prisión preventiva, o si tendrá otra medida de coerción por esas dos acusaciones. Oye, y aquellos que siguen preocupados y se sigue sumando gente con preocupación, son aquellos que todavía pretendían seguir haciendo triquiñuelas o manejos oscuros en el Estado, en el gobierno nacional. Y lo digo porque hoy el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en las instalaciones de la Dirección de Compras y Contrataciones a cargo de Carlos Pimentel, conociendo un nuevo sistema que le han llamado Sistema Integral de Monitoreo y Análisis de Datos de esta Dirección General de Contrataciones Públicas, que con esto, que es un nuevo diseño de software, se busca detectar aquellas instituciones que incurran en violación a la ley en todos sus procesos de adquisición de bienes y servicios. O sea que se sigue cerrando un poco más las posibilidades de que cualquiera que venga con una mala intención, o incluso eso también hay que decirlo, hay funcionarios o instituciones que incluso por desconocimiento podrían estar yendo en contra de una norma de estas de la Ley de Contrataciones Públicas. Lo importante es que este sistema va a lograr que se detecten a tiempo antes de que sean cometidas y advertirlo, sea porque lo hiciste de manera no intencional o porque tenías toda la intención de hacerlo. Pero ya, ojalá que esto funcione. Hablábamos al inicio, sí, Alex se lo mencionaba, sobre la decisión del Ejecutivo de eliminar DICAN y que envió justamente su recomendación al Consejo. Directamente fue el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, para que se reúna el Consejo y pueda tomar la decisión tras la recomendación del Ejecutivo de eliminar DICAN y que este pase a la DNCD sus operaciones. Pues justamente esa reunión se realizará mañana a las 11 de la mañana. Se reunirá entonces de manera ordinaria el Consejo Superior Policial para así analizar como el punto único en su agenda la disposición del presidente Abinader de disolver el DICAN. Justamente hoy, el ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza, también ofreció unas declaraciones interesantes. Él decía que el DICAN en el pasado era cómplice del microtráfico en los barrios y que justamente esto había sido una promesa de campaña del presidente Abinader de eliminar las instituciones que tuvieran duplicidad de funciones, especialmente estas que eran prácticamente inoperantes, porque si eran cómplices, al contrario, entorpecían las labores de investigación y no se sabía al final quién era más delincuente, porque si tenemos una autoridad que es cómplice de un delito, al final, ¿a quién tú acusas? A nadie. Todo continuaba y se aumentaba. Y yo no sé si es así, pero de serlo, yo creo que tiene todo el sentido, porque por algo seguían operando los puntos en todos los barrios, a la vista de todo el mundo. La gente llama. Siguen. La gente llamaba, yo no he recibido denuncia últimamente porque no estoy en los teléfonos, pero hace unos meses la gente me llamaba
para denunciar que mira, que aquí al lado de mi casa hay un punto de droga. Yo no puedo decir nada porque la policía viene y cobra peaje. Pero tú no tenías forma de documentar eso ni de hacer nada, porque también estaba bajo la intimidación y la gente temía decirlo. Y te llamaban para que tú hicieras algo, pero ¿cómo tú entrabas al barrio? ¿Qué tú podías hacer? Entonces decía, ok, ¿a quién lo denuncio? Si los que tienen que regular esa situación, dice la gente, decían ellos en sus denuncias, estaban justamente ahí y lo sabían e iban. Y cada vez que había una situación, ellos llegaban directamente al lugar. Entonces, no eran lugares desconocidos, no eran puntos que se formaban de un día para otro, a veces puntos de muchísimo tiempo. Si esta denuncia entonces que hacía la gente de manera constante a los medios de comunicación, yo trabajo en uno y las recibía, parecieran tener más validez, tras lo dicho por José Ignacio Paliza, de que había complicidad, porque esto ya le da formalidad a lo que todos sabíamos por el rumor popular. Sí, los puntos de venta, los puntos de droga, de microtráfico en algunos barrios, en algunas zonas del país, son como los colmados. Todo el mundo sabe dónde quedan, todo el mundo sabe quién los gerencia y todo el mundo sabe quiénes son los clientes de esos puntos, incluyendo, como dice y como decía el ministro Paliza, los funcionarios que formaban parte o que forman parte de esta institución. No podemos decir que todos, ¿verdad? Pero seguramente, así como denunciaba el ministro Paliza, muchos funcionarios que estaban involucrados en este tema. Y hablando de temas de seguridad y de los barrios y la convivencia en las comunidades, y tú mencionabas también al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, en tu comentario anterior. El ministro Chu Vázquez estuvo activo hoy en San Cristóbal y él estuvo reunido con lo que el ministerio ha llamado las mesas locales de ciudadanía y género. Y en esta oportunidad estuvo reunido con ellos y una de las declaraciones que más llamó la atención durante el día de hoy, durante su presencia en San Cristóbal, fue que hizo un llamado enérgico a los funcionarios policiales que están destacados en esta provincia para que continúen con la prohibición de las carreras estas ilegales de vehículos en las calles públicas. Ah, sí. Dice el ministro Vázquez que estas carreras que están absolutamente prohibidas han logrado en tan solo 5 meses reducirlas por lo menos en un 80% en las zonas donde era más marcada la ejecución de este tipo de carreras absolutamente prohibidas, y hoy exhortaba entonces a los funcionarios de la Policía Nacional a que continúen por ese camino, manteniendo el control para que eso no siga ocurriendo, porque esas carreras prohibidas de vehículos y de motores lo que hacían era generar muchísimas muertes e incluso muchos jóvenes que terminaban heridos e incluso minusválidos, representando, además de un problema de salud para ellos, un tema de costos para el gobierno nacional. Oh, pero elevadísimo, elevadísimo. La carrera de motores. Las carreras de motores. Yo hice un reportaje hace apenas unos meses de este tema que me llegó mucho. Yo pude conversar con esos jóvenes y es increíble, increíble. Ellos viven en un submundo. Ellos inclusive me decían, no, esto se soluciona si el Estado nos construye unas pistas para nosotros correr. O sea, que el Estado le construya pistas para que ellos se maten. Porque ellos me dicen, no podemos correr con casco porque eso nos quita velocidad. Y no podemos girar la cabeza hacia atrás, ni podemos maniobrar el motor, ni tampoco hacer piruetas, que eso es clásico. Entonces, tienen que correr sin ningún tipo de seguridad, que le hagan pistas para que corran y pagando. Eso es imposible. Yo se lo decía, eso es imposible. Pero, lamentablemente, ellos no entienden el peligro al que se enfrentan y al que exponen a otras personas, porque la cantidad de muertes que tenemos constantemente aquí en el país por las muertes de accidentes de motores en estas carreras clandestinas son altísimas, y no solamente los muchachos que participan, el que está viendo la carrera y a veces alguna persona que va pasando inocente por el lugar también resulta víctima. Pero vamos a hacer una pausa, después yo me apasiono con este tema porque trabajé mucho. Lo notamos, sí, pero por ahora. Lo trabajé por meses, pero vamos a hacer una pausa porque hoy tenemos un invitado especial y nos acompaña en breve Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, para hablar de varios temas en la palestra pública, incluyendo una sugerencia justamente que realiza la Fundación sobre pasar la DNCD a la Procuraduría. ¿En qué consiste esto? Quédese con nosotros para que él mismo nos cuente como el protagonista de la información del día. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad.
Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Nairobi Viloria y Alex Barrios, en No se diga más, una revista informativa para cerrar el día. No se diga más, desde el lunes 18 de enero a las 7 de la noche por Rumba 98.5, información y variedad. En tu radio 98.5, en la web rumba985fm.com, Rumba 98.5, información y variedad. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Amigos, de regreso en No se diga más a través de Rumba 98.5 FM, y tal como les habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros al doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Doctor Castaños, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros en No se diga más. No, gracias a ustedes, jóvenes, una vez más, y le agradezco la llamada. Gracias por lo de jóvenes. Y justamente, Servio Tulio, vimos la información del día de hoy de que usted solicitaba al presidente Luis Abinader que transfiera la adscripción de la DNCD a la Procuraduría. ¿En qué consiste este pedido y cómo podría realizarse desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, para poder explicar un poquito? No, mira, lo que pasa es que la Constitución del 2010, cuando tú la lees, desde el punto de vista de lo que es la estructura institucional del Estado Dominicano, yo te diría que resolvió una situación que se venía dando durante décadas en la República Dominicana. Es decir, por ejemplo, dirección cuya su naturaleza nada tenían que ver con el ministerio al cual estaban adscritas. Yo recuerdo que en la reforma constitucional y nosotros trabajábamos, uno de los mecanismos que utilizamos fue el de definir, dejar bien claro en la Constitución que direcciones que por su naturaleza tenían que estar adscritas a los ministerios que de conformidad entonces a su naturaleza coincidían con la naturaleza de la dirección. Me explico. Por ejemplo, la OISOE, que estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia. Eso en virtud de la Constitución del 2010. Eso nunca debió de haber estado adscrito ahí, sino al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Correcto. Eso mismo pasa con la DNCD. La DNCD está adscrita desde el año 1988 a la Presidencia de la República. Pero sucede que si tú te vas a la Constitución del 2010, tú te vas a dar cuenta que el que tiene el monopolio de la investigación, de la persecución y de la dirección de cualquier investigación es el Ministerio Público. O sea, ¿cómo tú puedes explicar desde el punto de vista institucional que una dirección que se dedica a la investigación y persecución, en este caso de un tipo penal, me refiero al narcotráfico, esté adscrita a la Presidencia de la República? ¿No te suena raro eso? Pero eso no es similar, Servio Tulio, por ejemplo, a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional también es un organismo persecutor y responde al Ejecutivo Nacional. ¿Cómo? No, acuérdate que la policía es una dirección también, pero la policía no está adscrita a la presidencia. Al ministerio... La policía está adscrita al ministerio, porque es que tienes que estar adscrita como dirección a un ministerio. Okay. Al Ministerio de Interior y Policía. Entonces, por eso es que tú ves que el presidente del Consejo Superior Policial es el ministro de Interior, que jerárquicamente es el jefe del jefe de la policía. ¿Y cómo se podría realizar entonces No, este esa es cambio? una reforma normativa. Yo creo que viendo lo que sucedió, viendo que el presidente está tratando de concentrar todo lo que tiene que ver con la persecución macro
y micro del narcotráfico, aprovechando la ocasión, nosotros lo que hemos querido es generar el debate, pero desde el punto de vista institucional, y ese ha sido un reclamo de la Fundación. O sea, ese pronunciamiento de la Fundación no se da como una primicia en esta coyuntura. Nosotros venimos desde el 2010 abogando porque esa dirección se le transfiera a la Procuraduría General de la República. Pero ¿por qué a la Procuraduría General de la República también? Acuérdate que te hablaba de que las direcciones tienen que estar adscritas a un ministerio. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia en este país es el Procurador General. O sea, nosotros tenemos una Procuraduría que tiene como función no solamente la persecución e investigación, sino que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el diseño de la política criminal, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la custodia de los recintos penitenciarios. Es decir, funciones que le son propias a un Ministerio de Justicia, entonces son funciones que se le dieron a la Procuraduría General de la República. Por eso que ustedes ven que aquí el procurador es procurador, pero también es ministro de Justicia. Digo, desde el punto de vista de la lógica constitucional. Entonces, de eso es de lo que se trata. Obviamente, este tipo de propuestas generan ruido, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Dónde genera ruido esta? Yo te diría que puede, y siempre ha sido así, ha generado ruido a lo interno de la propia institución. Eso es lógico. Porque a fin de cuentas sería eventualmente un cambio. Yo entiendo eso también. Pero sucede que este país tiene que seguir avanzando, señores. La DEA, que es la DNCD en los Estados Unidos, está adscrita al Attorney General, al Procurador General. O sea, son cosas de sentido común. El FBI está adscrito al Procurador General. Es una agencia de la Procuraduría. Son agencias. Entonces, de eso es de lo que se trata. Sergio Tulio, mirando este panorama y esta recomendación que tú dices, así mismo es, que no es nueva de parte de la Fundación, en esta coyuntura donde el presidente Luis Abinader busca justamente reducir y vamos a decir que reunir como por renglones todo lo que tiene que ver con este aspecto de persecución, ¿tú entiendes que hay otras instituciones que también deberían quizás cambiar o deben ser, como pasó con el DICAN, disueltas? Claro. ¿Qué entiendes? No, hay muchísimas. Inclusive hay un estudio que hizo la hoy senadora Farideh Raful, y creo que Participación Ciudadana hace como algunos 10 años también lo hizo. Ustedes no se imaginan los niveles de solapamiento, así que eso se llama, de instituciones que teniendo funciones similares, sucede que existen 4 y 5 que se parecen. O sea, esa es parte de las distorsiones que históricamente, y eso se debe al modelo político que nosotros tenemos instalado en la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos un modelo político clientelista. Es decir, el clientelismo de lo que se trata es que desde el Estado se generen espacios para emplear a los clientes. Por eso ustedes ven que el gobierno ha denunciado, y eso pasa en todos los gobiernos. Todos los gobiernos que llegan en principio comienzan a denunciar que las nóminas están desbordadas. Eso es la historia de este país. Es decir, cada vez que llega un gobierno nuevo, ojalá y que no sea el caso, ojalá y se dé el milagro, sacan a lo que estaban, pero entran y a veces hasta duplican la matrícula del partido que gobierna. Parece que el presidente Abinader ha tomado la decisión política de ver de qué forma va tratando de una u otra forma fundir instituciones similares en un solo órgano, pero eso es un proceso que yo creo que él inició ya. La misma, por ejemplo, la misma Supervisor y Obras del Estado. Ya existe un proceso de desmonte. Ya se está hablando, por ejemplo, del mismo INVI, ver de qué forma se puede el SEA fundir y crear el Ministerio de la Vivienda. O sea, hay una serie de proyectos que andan por ahí que evidentemente de que parecería y esa duda, Sergio No, Tulio. lo que pasa es que esto es ver para creer, ¿eh? Claro. Esto es ver para creer porque es que uno tiene muchos años en esto. Okay, pero mientras vamos viendo
No, yo esas creo que las cosas decisiones. van fluyendo, no era la verdad, yo creo que van fluyendo y yo creo que de lo que se trata es ver de qué forma estas cosas, uno desde la sociedad, uno la apoya. Esa es la Correcto. realidad de todo Y esto. ahí va mi pregunta. Con estas señales que ha ido dando este nuevo gobierno del presidente Abinader, en función de ese retorno a la institucionalidad con la que él se ha estado comprometiendo desde su campaña, ¿cuáles son acciones que consideras que son muy importantes o muy relevantes para ese retorno a la institucionalidad y que él probablemente hasta ahora no ha mencionado? No, mira, él inició con todo lo que tiene que ver con diseñar políticas que vayan dirigidas a transparentar la administración. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, con doña Milagro, tú te reúnes con ella, de hecho nosotros hemos participado en muchas de sus actividades, tú te das cuenta que se están diseñando políticas, se están diseñando mecanismos, pero hoy el presidente dijo algo que yo eso lo, yo te diría que es a lo que yo aspiro, a lo que yo me aspiro, en todo lo que tiene que ver con transparentar y en todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y contratación. Y es que él hoy dijo, no sé si se le zafó, pero lo dijo, que en 2 meses él iba a presentarle al Congreso una modificación a la ley de compras y contratación. No basta, miren que se lo estoy diciendo a ustedes dos, no basta con todas las medidas y políticas que se han diseñado. Hasta tanto esa ley no se modifique, el Estado Dominicano permanentemente se va a exponer a que se manipulen las contrataciones de obras desde la administración. Porque esa ley, y yo trabajé ya en el proyecto de reforma, no en el que está trabajando este gobierno, sino en otra, en el que tuvimos Carlos Pimentel y yo, que creo que va en la misma dirección. Esa ley se diseñó para financiar el modelo político en este país, el sistema político. Por eso es que ustedes ven que los partidos de oposición nunca han querido que la ley la modifique. Porque es una ley que ha servido para que quienes resultan ser los beneficiarios de las contrataciones de obra en virtud de la ley, son esos los que terminan financiando a los partidos políticos. Ustedes no se imaginan. Yo no sé cómo el presidente finalmente va a tomar la decisión, pero los niveles de resistencia que se dan desde la propia clase política para que se mantenga el status quo de la actual legislación, ustedes no se lo pueden imaginar. Servio, queremos aprovecharte y no solamente hablar de este tema, sino también del panorama a nivel general. Hace apenas unos días la Junta dio a conocer su decisión de la asignación presupuestaria a los partidos y causó mucho revuelo y comentarios de toda índole. La asignación de que, bueno, que la Fuerza del Pueblo se quedara como partido minoritario. Algunos consideraban que la fórmula debe cambiar, que no puede ser que teniendo tantos senadores se quedara como un partido minoritario. ¿Qué te parece la decisión de la Junta y cuál debería ser el accionar entonces de la Fuerza del Pueblo si no está de acuerdo con esta No, decisión? mire, yo creo que la Junta hizo lo correcto, honestamente no te lo digo, porque es que la ley te establece un porcentaje de los resultados de la última elección. Y los resultados, el porcentaje que sacó en la última elección la Fuerza del Pueblo fue 4.6%. Esa es la realidad de todo esto. Nada más tú tienes que ir a la Junta Central Electoral y dile que te den la certificación de cuáles fueron los porcentajes. Entonces, esa es la situación. Obviamente, históricamente eso se redondeaba aquí. Pero aquí hay un problema, que no es la Junta Central Electoral que lo tiene. El problema lo tiene la ley. ¿Por qué? Porque la ley es confusa, es difusa y tiene una serie de lagunas. Y por eso es que tú ves que siempre, las últimas 3 juntas han tenido interpretaciones diferentes. Búscate la resolución de cada una. Sí, sí. Y eso no puede ser. Bueno, es una ley que ha ido a ser, vamos a llamarle, reparada en varias oportunidades en el Tribunal Superior Administrativo, ¿no? No, el Tribunal En Constitucional. el Tribunal Constitucional, perdón. Bueno, pero fíjate tú que a una ley le declaren inconstitucional 10 artículos. Claro. Yo creo que esa es una situación escandalosa en cualquier país del mundo. A una sola ley. Correcto. No, yo lo digo porque a uno le duele hablar en este tono. Pero aquí yo creo que es el momento propicio como para que uno por lo menos, lo que uno cree que es verdad, uno decirlo, por lo menos lo que uno cree.
Así No es. podrá estar equivocado. Ahora, con ese tema de esa ley en particular, yo en lo personal no he visto ninguna intención por parte de ninguno de los partidos para echarla atrás definitivamente. ¿Tú sabes por qué? Porque esa ley lo que hizo fue que legitimó el modelo político. Sin embargo, la Junta Central Electoral, que es la que tiene el problema, fíjense que el problema siempre con la Junta Central Electoral. Sí. Tú te vas a la de Rosario, tú te vas a la de Castaño, ya esta, que no tiene ni 2 meses, ya comenzó a tener problemas con los partidos. ¿Tú sabes por qué? Cuando tú te vas a la ley, y en esa ley uno trabajó, qué sé yo, tú te encuentras que problemas agudos que debió la ley regular. En el Congreso, nuestros congresistas de entonces no pudieron ponerse de acuerdo. Y oigan lo que pasó. Lo que pasó entonces fue que ellos le dan a la Junta una reglamentaria autónoma para que en esos casos en donde el Congreso no se pudo poner de acuerdo para que la ley regulara situaciones, entonces fuera la Junta mediante reglamento que lo hiciera. Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que la Junta emite un reglamento hay un rebú. Sí, sí. Analícenlo, busquen los periódicos de los últimos 6 años para que ustedes vean con las cosas que ustedes se van a encontrar. Porque esas eran las cosas que le crean conflicto al sistema político que queríamos que desde la legislación se regularan, pero ellos no quisieron. Hasta tal punto que recuérdense que todo lo que tiene que ver con los procesos internos de los partidos, oye, se llegó a unos niveles tales que inclusive todo lo que tiene que ver con la organización, todo lo que tiene que ver hasta con el conteo, hasta con dar los resultados de un proceso interno de un partido, se lo dieron como atribución a la Junta. ¿Ustedes se imaginan qué locura es esa? Es decir, que un proceso de primaria, se supone que en un proceso de primaria los partidos tienen que tener la madurez de poder por lo menos organizar sus procesos internos. No le dieron esa atribución a la Junta, pero sucede que el que pierde este resultado comenzaron a acusar a la Junta y debilitaron al órgano ya para el proceso final. Claro. O sea, así no se puede. El partido que no tenga la capacidad de organizar su proceso interno no se merece ser parte del sistema de partido. Es así. Eso pasa en todos los países del mundo. Es así. Así como tampoco debería haber 45 o 50 partiditos chiquiticos que después sirvan solamente para ser alquilados, ¿no, Sergio Tulio? Bueno, ya eso está generando ruido, porque siempre se acusa al bipartidismo, al bipartidismo, al bipartidismo, al bipartidismo. El problema es que tú tampoco puedes crear, tú tampoco puedes caer en el otro extremo. Claro. Y es en esa multiplicidad de partidos políticos que parecería que no están contribuyendo a que la democracia se fortalezca. Claro. Porque lo que se está viendo que la sociedad percibe es que son partidos que se forman para terminar siendo aliados de otro, para no perder el reconocimiento, pero sucede que hay una ley de financiamiento de los partidos políticos en donde ellos entonces, desde el Estado, reciben fondos. ¿Tú me estás entendiendo lo que es? Claramente. Y eso se convierte en pequeñas corporaciones de las cuales viven familias. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en los últimos años las cúpulas de los partidos nunca han cambiado? Siempre son las mismas. Analicen. Es así. Analicen. Porque a fin de cuentas la política tiene un componente histórico. Que a fin de cuentas tú llegas a la conclusión que muchas veces el presente es una repetición del pasado. Oye, pero llega un momento, oye, que tú no puedes estar repitiendo el pasado tanto, por Dios. ¿Será por eso que hoy Reinaldo Pared Pérez declaró diciendo que el nuevo secretario general del PLD debe ser de raíces PLDistas?
Bueno, yo tendría que preguntarle a él qué fue lo que él quiso decir con eso. Servio Tulio, en nuestras entrevistas, en No se diga más, solemos bajar la temperatura al final con nuestros entrevistados, cambiando radicalmente Pero a mí, de tema. espérate, pero a mí me ha encantado esta entrevista, ¿viste? Qué bueno, No, qué porque bueno. porque ustedes han hecho preguntas muy puntuales. Es así, pero mira, esa viene más puntual. Cuando vas caminando por los pasillos de algún, no sé, del mismo palacio donde te hemos visto en algunas oportunidades, o en la Procuraduría, en cualquier lugar público, y te tropiezas con cualquiera de estos dirigentes políticos de los partidos mayoritarios, ¿cómo se saludan? ¿Qué se dicen? ¿Le dices este mismo tipo de cosas que nos comentas a través del programa? Te cortan los ojos, Servio Tulio. Si te, No. si te consigues a Reinaldo hoy o a Lionel, ¿qué le dices? No, digo, yo creo que cada quien tiene, nada quita que uno sea cortés. Claro. Y yo Hay creo que cada quien tiene su forma de ver la vida. Es así. Y yo pienso también, y yo sé que se está acabando el momento, yo pienso también que la clase política comienza a entender que la democracia no se construye ya, porque no se construye, sobre la base del ejercicio de la política. O sea, ya hay un componente, inclusive en la propia lógica constitucional. Antes las constituciones liberales, digámoslo así, se fundamentaban sobre la base de la representación fundamentalmente política. Hoy en día no es así. Ya en un Estado social y democrático de derecho hay un componente que es fundamental y es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en estos procesos de construcción de la democracia. Por eso que ustedes mismos están participando de ese programa. Así es. O sea, ustedes mismos, yo que lo he oído, ustedes tienen una visión crítica, una visión progresista. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Yo tengo esa visión, la que tienen ustedes. Y sin embargo, yo tengo relaciones con el Congreso, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. La FINJU se ha convertido en un puente, no solamente entre organizaciones de la sociedad con el Estado, sino entre las propias instituciones del Estado. Fíjate que hace 2 semanas hicimos una actividad con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Justicia, en el marco de la reforma del Código Penal, que eso da para otro programa. Así es. Sí, vamos a tener que volverte a llamar para esa otra ¿Cuál parte. fue mi misión ahí? Ser puente entre el Congreso y los órganos del Estado, porque nunca se habían juntado en el marco del debate del Código Penal. Nunca habían confluido la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía, etcétera. Nunca. Imagínate. Y nosotros entonces servimos de puente. Y esas son las cosas que hacemos desde la Fundación. Servio, queremos agradecerte por tomarte este tiempo para conversar con nosotros en No se diga más. De verdad que agradecemos esta llamada y responder tan amablemente a nuestras inquietudes. Para mí fue un lujo tener esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Conversamos Gracias, Servio Tulio. con Servio Igual. Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, porque se nos agotó el tiempo, Alex. Se nos fue totalmente. ¿Y qué nos dice Paul entonces? No se diga más.